Salve María, queridos participantes del apostolado del oratorio. Estamos aquí en nuestra reunión mensual que, como ustedes recordarán, la reunión pasada tratamos sobre el mensaje de Fátima. Conseguimos comentar las tres primeras apariciones de Nuestra Señora en Fátima, su mensaje, lo que ella nos transmitió, lo que ella quería indicarnos, ¿no? Como camino de conversión, como camino de acercamiento a ella. Entonces, qué bonito poder seguir comentando esas tres otras apariciones, la cuarta, la quinta y la sexta, en donde vamos a ver la insistencia de nuestra Madre del Cielo en rezar el Santo Rosario. Qué importante que todos aquellos que formamos parte, ¿no?, del apostolado, del oratorio, que tenemos la gracia de recibir por lo menos un día en el mes a la imagen de Nuestra Señora, a su oratorio, en donde nos muestra ese corazón rodeado de espinas, en que nosotros, recibiéndola con cariño, nosotros vamos ese pedido que ella hizo y vamos consolando ese Inmaculado Corazón que tanto nos ama, tanto quiere hacernos el bien. Entonces, sigamos meditando, ¿no? Veamos lo que Nuestra Señora quiso transmitir, ¿no?, en estas apariciones, que ella prometió que vendría incluso una séptima vez. Esa aparición todavía no se ha dado. ¿Quién sabe si ya en el reino de María anunciada por ella en Fátima, cuando dijo, por fin mi Inmaculado Corazón triunfará, se aparece Nuestra Señora ya para inaugurar el reino de María? Qué bonito sería, ¿no? Y quién sabe si vamos a estar presentes, dónde será, en qué momento, o será que la humanidad, después de haber sido purificada, ¿no?, por esos castigos que ella anunció en Fátima, ¿no? Vemos, recordarán que en la aparición, en la de julio, ¿no?, que comentamos en el programa anterior, en la charla anterior, ella hablaba, ¿no?, de, de las tres partes del secreto. Una de ellas era justamente este castigo sobre la humanidad pecadora, en donde decía, ¿no?, tres partes, tres, tres, dos terceras partes de la humanidad perecerían, varias naciones serían aniquiladas. Después hablaba de una persecución, ¿no?, en materia de fe, una persecución a la iglesia, pero decía, por fin mi Inmaculado Corazón triunfará. En ese sentido, para completar un poco, ¿no?, lo que hablamos en relación, digamos, a la tercera parte del secreto, en donde Nuestra Señora después le dice, cuando el obispo de Leiría le pide a Sor Lucía que escriba el mensaje, el secreto de Fátima, Nuestra Señora le dice, escribe lo que has visto, pero no su interpretación. Y en 1944, esto no está dentro del secreto, pero es también una revelación de Nuestra Señora, en enero de 1944, Sor Lucía tuvo una visión sorprendente mientras rezaba ante el Santísimo Sacramento. En el año 44 ella era religiosa dorotea, ¿no? Estaba en Tuy, Pontevedra. Todavía no había entrado al Carmelo. Y dice textualmente en sus memorias, montañas, ciudades, pueblos y aldeas con sus habitantes son sepultados. El mar, los ríos y las nubes salen de sus límites, se desbordan, inundan y arrastran consigo en un remolino casas y gente en número que no se puede contar. Es la purificación del mundo por el pecado en el que está inmerso. El odio, la ambición provocan la guerra destructora. Entonces, es algo que no podemos ser necios, digamos, y no ver la realidad como ella realmente se presenta, como ella realmente es. Pero sobre todo debemos tener en cuenta que Nuestra Señora quiere nuestro bien, el bien de nuestras almas, el bien de nuestros cuerpos, de nuestras familias, y por lo tanto ella quiere ayudarnos, pero es como el que va al médico, que si no el médico le indica el remedio,
el tratamiento, digamos, para curar una enfermedad, pero no aplicamos la medicina, bueno, es imposible que nos curemos. Entonces, qué bonito es que podamos hacer este apostolado para que muchos atiendan ese pedido de Nuestra Señora de Fátima. Ella dijo, recen el Santo Rosario y obtendrán la paz. Justamente terminó la Primera Guerra Mundial, ella advertía, ¿no? Si no atienden mis pedidos, vendrá una guerra peor. Fue la Segunda Guerra Mundial, que en cierto sentido es una guerra que no ha terminado, porque todos los conflictos que estamos viendo actualmente en el mundo, ¿no? Particularmente en Europa, también con Ucrania, la guerra de Ucrania, en fin, mismo en Israel, con Palestina, también la situación en China y Taiwán, son situaciones que quedaron, digamos, mal hilvanadas, mal solucionadas, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial. Y podríamos decir que la tercera guerra mundial, que muchos temen que comience en cualquier momento, ¿no? Con un poderío destructor todavía mayor que la segunda, es, por así decir, una segunda guerra mundial que no ha terminado, ¿no? Pero en fin, sabemos que entre tanto, si atendemos ese pedido de Nuestra Señora, estamos atendiendo eh, aquello que más favorece nuestras almas y la verdadera paz en el mundo. ¿Por qué? Porque la paz es la tranquilidad en el orden, es decir, cuando estamos en orden a nuestra vocación, en orden con Dios, las cosas entran en paz, las cosas realmente se encaminan, las naciones, los gobiernos, las familias. No digo que no tendremos sufrimiento, pero todo entra en paz, en armonía. ¿Por qué? Porque estamos en, en concordancia, ¿no? Con nuestro fin sobrenatural. Pero bueno, vamos entonces a comentar esta cuarta aparición que fue el 15 de agosto, no fue el 13 de agosto. Porque, ¿qué ocurrió el 13 de agosto? Los niños fueron secuestrados por el alcalde de ahí del pueblito. Parece que la luz está molestando un poco, ¿no? Entonces el alcalde del pueblito donde ellos vivían los secuestró y bajo una amenaza violentísima les dijo que debían revelar, ¿no? el secreto que la Virgen les había comunicado. Y ellos, claro, no querían. ¿Por qué? Porque la Virgen les había dicho que no podían revelarlo en ese momento, ¿no? Recordarán, eran las tres partes del secreto, ¿no? La primera, la visión del infierno; la segunda, este castigo sobre el mundo; y la tercera, esa persecución a la iglesia. Y eran niños. Lucía tenía 10 años, Francisco 9 y Jacinta 7. Y el alcalde fue tan violento que le dijo, mire, si ustedes no revelan, yo lo voy a meter en una olla de aceite hirviendo, en un caldero de aceite hirviendo. Y entonces los niños comenzaron a llorar, imagínense, ¿no? Tomó primero a la más pequeña, a Jacinta, y se mantuvo firme. No dijo nada. Es heroico, ¿no? La actitud de ella fue realmente heroica. Ahí se la llevaron y los dos primos comenzaron a llorar. Pensaba que había muerto. Ahí dijo, bueno, ahora me llevo a Francisco, llorando también. Lucía, ¿no? Súper angustiada. Y bueno, pensó que ya sus primos habían muerto, Jacinta y Francisco. Y entonces ahí la van a buscar a ella y dice, bueno, ahora tú vas a revelar el secreto o también vas a morir. Ella se mantiene firme. Dice, no puedo revelar nada porque Nuestra Señora nos los ha prohibido. ¿Y qué ocurre? Ahí, bueno, ahí aparecen los dos primos, se da cuenta que era simplemente una tortura moral, pero que no habían hecho nada contra la integridad física de ellos, y bueno, a ellos se van. Y después la Virgen se les aparece, ¿no? El día 15 de agosto. Pero ese día 13 de agosto las personas se reúnen, ¿no? En Cova de Iría, que era el lugar de las apariciones, y eh, los otros estaban ahí, los niños
niños estaban en Aurem, ¿no? Eh, ¿Cómo diría qué ocurre? Según el testimonio de algunas de las numerosas personas que acudieron al lugar, poco después del mediodía, claro, el mediodía donde Nuestra Señora siempre aparecía, se, oyó- se escuchó un trueno, más o menos como las otras veces, al cual siguió el relámpago y enseguida todos comenzaron a notar una pequeña nube, muy leve, blanca y muy bonita, que sobrevoló unos minutos sobre la encina sobre la cual se posaba la Virgen, subiendo después hacia el cielo y desapareciendo en el aire. Entonces ellos vieron, pudieron verlo, ¿no? Claro, no vieron a Nuestra Señora, pero vieron esa nube que se acercaba, se posaba sobre la encina y después volvía al lugar de donde había venido. Los rostros de los presentes brillaban con todos los colores del arco iris. Los árboles no parecían tener ramas y hojas, sino solo flores. Qué bonito, ¿no? Entonces, donde está Nuestra Señora, todo se embellece. El suelo y las ropas de las personas también estaban del color del arco iris. Imagínense eh, tal vez las personas querían tener, no sé, una señora un vestido de colores bonito, ¿no? Y la Virgen los vistió de colores del arco iris. Nuestra Señora parecía haber venido, pero no encontró a los pastorcitos. Pero entonces la hermana Lucía cuenta cómo fue la aparición el 15 de agosto, o sea, 2 días después, cuando ya habían sido colocados en libertad. Andando con las ovejas en compañía de Francisco y de su hermano Juan, en un lugar llamado Baliños, por tanto no fue la cobardería, y sintiendo que algo de sobrenatural se aproximaba y nos envolvía, sospechando que la Santísima Virgen nos fuese a aparecer, y teniendo pena de que Jacinta quedase sin verla, pedimos a el hermano de Francisco, Juan, que la fuese a llamar. Mientras tanto, vi con Francisco el reflejo de la luz a la que llamábamos relámpago, y llegada Jacinta, un instante después, vimos a Nuestra Señora sobre una encina. Le pregunta a Lucía, que era la que hablaba, ¿no? con la Virgen. ¿Qué quiere vuestra merced de mí? Quiero que continuéis yendo a Cobadiría el día 13 y que continuéis rezando el rosario todos los días. En todas las apariciones Nuestra Señora insiste, quiero que recen el rosario todos los días. En el último mes haré el milagro para que todos crean. Y ahí le pregunta Lucía, ¿no? ¿Qué quiere vuestra merced que se haga con el dinero que la gente deja en Cobadiría? Bonito, ¿no? Cobran niños honestos. Y después, claro, la economía, lo que se dice, la economía portuguesa, siempre ordenada, siempre las cuentas, digamos, eh, bien en orden, digamos, ¿no? Dos santas. Una llévala tú con Jacinta y dos niñas más vestidas de blanco, ¿no? La otra anda que la lleve Francisco con tres niños más. Bonito, Nuestra Señora incitándoles, ¿no? Estimulándoles a hacer una procesión, ¿no? Con ese dinero construir unas andas. Eh, el dinero de las andas es para la fiesta de Nuestra Señora del Rosario. Lo que sobra es para ayudar a una capilla que debéis mandar construir. Entonces, Nuestra Señora quería una capilla. Qué bonito, ella gusta de los templos, de las iglesias, de las capillas, que se erigen porque son lugares de culto, ¿no? De alabanza a Dios. Ahí le pide Lucía, quiero pedirle la curación de algunos enfermos. Sí, curaré a algunos en el transcurso de este año. Y tomando un aspecto más triste, les recomendó de nuevo la práctica de la mortificación, diciendo al final, rezad, rezad mucho y haced sacrificios por los pecadores, que muchas almas se van al infierno por no haber quien se sacrifique y pida por ellas. Claro, muchas veces pensamos que los sacrificios son, no sé, flagelarse o puede ser, no sé, ayunar. Está bien, son buenos sacrificios, pero el sacrificio que más es agradable a Dios es
en la línea, por ejemplo, de mm, no renunciar a los caprichos, al orgullo, a querer ser el centro de las atenciones de los demás, hacer las cosas por interés. Eso es un sacrificio muy agradable a Dios y que podemos practicar todos los días con una cierta facilidad. El sacrificio, más que la acción material, es una disposición interior. Y eso podemos practicarlo todos los días. Y bueno, la oración, ¿no? Como dice, ¿no? Dice la Virgen, no hay nadie que se sacrifique y pida por ellas. Entonces, en nuestro rosario pidamos por la conversión de los pecadores, en fin, pidamos por la inocencia de los niños, por la santidad de los matrimonios. Eso es un pedido muy agradable a la Virgen. Tras pronunciar estas palabras, la Virgen María se retiró, como en las veces anteriores, en dirección hacia el levante. Levante, ¿no? Donde se dice levante por donde sale el sol, donde se levanta el sol, hacia el este, por tanto. Claro, el levante, ese sol que amanece, es un símbolo de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Nuestra Señora viene de ahí. ¿Por qué? Porque ella está iluminada, ¿no? O anuncia la venida del sol de justicia que es Jesús. Durante largos minutos los pastorcitos permanecieron en estado de éxtasis. Se sentían invadidos por una alegría inigualable, después de tantos sufrimientos y temores. Por fin, cuando fueron capaces de moverse y caminar, cortaron algunas ramas del arbusto sobre el cual había rozado la túnica de Nuestra Señora y los llevaron a casa. Allí pudieron sentir que los mismos exhalaban un delicioso y magnífico perfume. Claro, eran reliquias, ¿no? Porque sobre esas ramas se habían posado los pies benditos de la Virgen. La Virgen, claro, está viva en cuerpo, glorificado, ¿no? Cuerpo y alma está en el cielo, como nos dice, ¿no? El dogma de la Asunción de la Virgen en los cielos. Y por tanto los pies que pisaron esa rama eran los pies benditos, ¿no? De Nuestra Señora. Ella no está solo en alma en el cielo, está en cuerpo y alma. Eran las ramitas donde la Virgen Santísima puso los pies. Y entonces, bueno, ahí termina la cuarta aparición. La quinta aparición se da el 13 de septiembre de 1917. A lo largo de las sucesivas apariciones de la Santísima Virgen en Cova de Iría, había ido aumentando el número de los que en ellas creían. Así el día 13 de septiembre se verificó una afluencia extraordinaria de peregrinos al lugar bendito, una multitud llena de respeto, calculada en cerca de 20.000 personas o más. Era una multitud. Tengamos en cuenta que para llegar a Cova de Iría no habían carreteras, el tren llegaba hasta Lisboa, de Lisboa a Fátima, ¿no? En vehículo es más de una hora, ¿no? Iban caminando, iban en carretas, en carruajes, a caballo, ¿no? Pero que se reuniese esa multitud en ese entonces era realmente impresionante. Narra la hermana Lucía. Al aproximarse la hora, fui allí con Jacinta y Francisco entre numerosas personas que nos hacían caminar con dificultad. Los caminos estaban apiñados de gente. Todos querían vernos y hablar con nosotros, pidiendo que presentásemos a Nuestra Señora sus necesidades. Llegamos por fin a Cova de Iría, junto a la encina, y comenzamos a rezar el rosario con la gente. Qué bonito, ¿no? Es toda la multitud. Imagínense, con los niños comenzaban a rezar y se formaba así como un eco por todo ese valle, ¿no? De las voces rezando el rosario. Es la inocencia de los niños, por así decir, dirigiendo ese rezo del rosario. Poco después vimos el reflejo de la luz y enseguida a la Santísima Virgen sobre la encina. Nos dijo, continuad rezando el rosario para alcanzar el fin de la guerra. Nuevamente Nuestra Señora insistiendo, ¿no? Recen el rosario. ¿Cuántos bienes podamos alcanzar para nuestra ciudad, nuestro país, nuestra familia,
si somos devotos del rosario, ¿no? Cuando vemos esa situación de inseguridad, mm, de crímenes, en fin, todo lo que vemos diariamente, ¿no? Asesinatos, sicariato. Bueno, pensemos, tenemos el rosario, es el arma que la Virgen nos dio, es mucho más potente que una bomba atómica. En una reunión comentaba lo que le pasó cuando explotó la bomba de Hiroshima, ¿no? Los sacerdotes que se salvaron porque estaban rezando el rosario, ¿no? Entonces, tengamos esa fe, ¿no? Esa fe que mueve las montañas, como nos dice Jesús. En octubre vendrán también nuestro Señor y Nuestra Señora de los Dolores y Nuestra Señora del Carmen y San José con el niño Jesús para bendecir al mundo. No, ese 13 de octubre fue la aparición en donde Nuestra Señora, además de que vino nuestro Señor San José con el niño Jesús, bueno, hubo el milagro del sol famoso. Eh, Dios está contento con vuestros sacrificios, pero no quiere que durmáis con la cuerda. Usadla solo durante el día. Claro, porque los niños, en fin, por hacer sacrificio por los pecadores, se colocaban una cuerda que era áspera, ¿no? Que les hacía, en fin, les producía algún sufrimiento. Pero la Virgen como madre le dice, mire, úsenla durante el día, pero no durante la noche. En fin, para que los niños descansasen bien y no tuviesen esa molestia durante la noche. Eh, Me han encargado que les pida muchas cosas, le dice Lucía, ¿no? La cura de algunos enfermos, de un sordo mudo. Y la Virgen le dice, sí, a algunos curaré, a otros no. En octubre haré un milagro para que todos crean. Y comenzando a elevarse, desapareció como de costumbre. Según el testimonio de algunos espectadores, con ocasión de esta visita de la Santísima Virgen, como en las otras veces, sucedieron diversos fenómenos atmosféricos. Observaron a la aparente distancia de 1 metro del Sol un globo luminoso que en breve comenzó a descender hacia poniente y de la línea del horizonte volvió a subir en dirección al Sol, ¿no? Entonces, un globo luminoso, ¿no? Fue hacia el poniente y después volvió hacia donde estaba el Sol. Además, la atmósfera adquirió un color dorado, verificándose una disminución de la luz solar, tan grande que permitía ver la luna y las estrellas en el firmamento. Entonces, la luz disminuyó, quedó así tenue, una luz así medio dorada, y se podía distinguir las estrellas y el sol. Eh, una nubecita blanca, visible hasta el extremo de la cova, envolvía la encina y con ella a los videntes. Que todo muy suave, muy inocente, ¿no? Y al mismo tiempo muy bello. Del cielo llovían como flores blancas o copos de nieve que se deshacían un tanto por encima de las cabezas de los peregrinos sin dejarse tocar o agarrar por nadie. Otra manifestación de bondad, de delicadeza de Nuestra Señora. Imagínense como unos copos de nieve que parecían como flores blancas, ¿no? Que iban cayendo y cuando estaban llegando sobre los que estaban ahí se desvanecían, ¿no? Aunque breve, la aparición de Nuestra Señora dejó a los pequeños videntes muy felices, consolados y fortalecidos en su fe. Francisco se sentía especialmente inundado de alegría ante la perspectiva de ver de allí a un mes a nuestro Señor Jesucristo como les prometió la Reina del cielo y de la tierra. Claro, imagínense, si nosotros tuviésemos la gracia de ver a Jesús, Jesús como lo vieron los apóstoles, ¿no? En su cuerpo ya glorificado, resucitado, pero a poder hablar con Él como los apóstoles y los discípulos después de Pentecostés lo vieron, ¿no? Había un santo que el ángel de la guarda le dijo si quería ver a la Virgen. Y él le dijo, sí, claro, pero vas a perder la visión de un ojo. No importa, porque era tal la alegría de ver a la Virgen que él prefería sacrificar la vista a tener la dicha de verla en esta tierra. Claro, en el cielo la veremos, si Dios quiere. Entonces se aparece a la Virgen, él queda consoladísimo, contentísimo, ¿no?
pero pierde la visión de un ojo. Y se le aparece nuevamente, después de un tiempo, el ángel de la guarda. Y dice, ¿te gustaría ver de nuevo a la Virgen? Sí, sí, daría cualquier cosa, pero hace perder entonces la visión del otro ojo, el que le quedaba. No importa, fue tan la alegría, tan la consolación, que prefiero verla. Ahí se le aparece la Virgen, después de conversa con ella, queda consoladísimo. ¿Y qué ocurre? Recupera la vista del ojo que había perdido y bueno, comienza a ver mejor que antes, ¿no? Por los dos ojos. ¿Por qué? Porque Nuestra Señora es madre, ¿no? Ella quiso premiar ese acto de amor que este hizo, ¿no? Este santo hizo. Entonces, bueno, vamos a la séptima y última aparición. Llegó por fin el día tan esperado de la séptima y última aparición de la Santísima Virgen a los tres pastorcitos. El otoño estaba avanzando. Otoño en el hemisferio norte de Europa es frío, ya comienza el invierno. La mañana era fría. Una lluvia persistente y abundante había transformado la cobadería en un inmenso lodazal y calaba hasta los huesos a una multitud de cerca de 70.000 peregrinos que habían acudido de todos los rincones de Portugal. Entonces imagínense la gente llegando en medio de la lluvia, en medio del lodo, con carretas que tal vez algunas ruedas se quedaban atascadas, pero así y toda la gente iba, ¿no? Con a veces personas mayores, tal vez, personas, en fin, con sus niños en los brazos, con enfermos, ¿no? Todos acudiendo a ese, es una multitud enorme, ¿no? Y peligro de, claro, imagínense, empapados, entumecidos, en medio de la lluvia, en medio del frío, podían, no sé, tener después una pulmonía, pero no, iban a pesar de todos esos obstáculos. Y Nuestra Señora, Dios quiso que tuviesen que atravesar esos obstáculos. Cerca de las 11:30, aquel mar de gente abrió paso a los tres videntes que se aproximaban, vestidos con sus trajes de domingo. Es la hermana Lucía que nos relata lo que sucedió. Llegados a Coba de Iría, junto a la encina, llevada por un movimiento interior, pedía al pueblo que cerrase los paraguas para rezar el rosario. Una actitud de respeto, de fe. Claro, estaban los paraguas, por así decir, cortaban la comunicación con el cielo, ¿no? Y bueno, así como en una iglesia los varones no se colocan sombrero, se descubren, ¿no? Así el Espíritu Santo le inspiró que pidiese eso. Y también era una manifestación de fe, porque claro, estaban protegiéndose de la lluvia, ¿no? Entonces no. Mientras recemos el rosario, cerramos los paraguas. Poco después vimos el reflejo de la luz y enseguida a Nuestra Señora sobre la encina. Le pregunta la hermana Lucía, ¿qué quiere vuestra merced de mí? Quiero decirte que hagan aquí una capilla en mi honor, que soy la Señora del Rosario. Claro, Nuestra Señora le había prometido que en esta aparición ella revelaría quién era, daría su nombre. Por eso Nuestra Señora de Fátima es Nuestra Señora del Rosario de Fátima. Y le dice, que continuéis rezando el rosario todos los días. Nuevamente Nuestra Señora, recen el rosario todos los días. La guerra va a terminar y los militares volverán en breve a sus casas. Quería pedirle muchas cosas. Si curaba a unos enfermos y convertía a unos pecadores, ¿no? Dice la hermana Lucía. A algunos sí, a otros no. Es preciso que se enmienden, que pidan perdón por los pecados. Claro, Nuestra Señora quiere perdonarnos a todos, obtener el perdón para todos, pero si no pedimos perdón, es imposible. Y tomando un aspecto más triste, Nuestra Señora agregó, no ofendan más a Dios nuestro Señor, que ya está muy ofendido. Enseguida, abriendo las manos, Nuestra Señora las hizo reflejar en el sol y mientras se elevaba, su propia luz continuaba reflejándose en el sol. Entonces, ¿qué gesto? Como Nuestra Señora, ¿no? Llena de gracia,
la gracia, de alguna manera eh, manifestada en esta luz. Ella reflejaba la luz que salía de ella al sol. Era más luminosa la luz que salía de ella que la del propio sol. Claro, la luz de ella es sobrenatural, la luz del sol es material, ¿no? Entonces, con esa luz ella iluminó, por así decir, el sol. Eh, Habiendo la Santísima Virgen desaparecido en esa luz que ella misma irradiaba, se sucedieron en el cielo tres nuevas visiones como cuadros que simbolizan los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos del rosario. Entonces, primer misterio, el misterio gozoso. Junto al sol apareció la Sagrada Familia, San José con el niño Jesús en los brazos y Nuestra Señora del Rosario. O sea, la Sagrada Familia, ¿no? Los misterios gozosos. La Virgen vestía una túnica blanca y un manto azul. San José estaba también de blanco y el niño Jesús de rojo. Bonitos los detalles, ¿no? Con que describe la hermana Lucía cómo estaban vestidos, los colores, etc. Deberían ser vestidos de un corte así precioso, de una tela, en fin, lindísimo. San José bendijo al pueblo trazando tres veces en el aire una cruz. Como los obispos dan, cuando bendicen, dan tres bendiciones, ¿no? El sacerdote da una, los obispos dan tres. San José dio tres bendiciones. Eh, y el niño Jesús hizo lo mismo. Las dos escenas siguientes fueron vistas solo por Lucía. Claro, la primera lo vieron los tres pastorcitos, pero las dos siguientes solo, no sé cuál será el motivo, porque Nuestra Señora quiso que fuese así. Eh, Jacinta y, bueno, y Francisco estaban entusiasmados, ¿no?, por ver a nuestro Señor, ahí lo pudieron ver, pero eh, digamos, pudieron ver a San José y al niño Jesús, pero no vieron esta siguiente escena, que es ya los misterios dolorosos. Primero vio a nuestro Señor, transido de dolor en el camino del Calvario. Claro, seguramente nuestro Señor tal vez, ¿no?, cargando la cruz, camino del Calvario. Y a la Virgen de los Dolores, sin la espada en el pecho. El divino Redentor también bendijo al pueblo. ¿Te imaginas a nuestro Señor cargando la cruz, camino del Calvario, pero al mismo tiempo bendiciendo al pueblo que estaba ahí reunido? Después los misterios gloriosos. Por fin apareció gloriosa Nuestra Señora del Carmen, coronada reina del cielo y del universo, con el niño Jesús en los brazos. Qué bonito que Nuestra Señora, para significar los misterios gloriosos del Santo Rosario, apareció como la Virgen del Carmen. La advocación del Carmelo, Nuestra Señora del Carmen, nos enseña la Iglesia que es la más antigua de todas las devociones marianas. ¿Por qué? Porque viene de la época de San Elías. San Elías, profeta, él nació y vivió, digamos, más o menos 500 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y por tanto de la Virgen. Y él, en el Monte Carmelo, ¿no?, cuando vio esa nubecita que se acercaba, que anunciaba una gran lluvia, en esa nubecita la Iglesia siempre la ha interpretado como la Virgen, que contenía la mayor lluvia de gracias de la historia, que fue el nacimiento de nuestro divino Redentor, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa nubecita simbolizaba a María Santísima, a la madre del Mesías, la madre del Redentor. Y así lo entendió San Elías. Por eso él fue el primer devoto de aquella que sería la madre del Mesías. Y en el Monte Carmelo, los discípulos de San Elías, ¿no?, comunidad de profetas que seguían ahí, tenían sus ermitorios, ¿no?, sus lugares de oración, permanecieron ahí en el Monte Carmelo, hasta que después San Simón Stock, en el siglo XIII ya, ahí se le aparece Nuestra Señora y le entrega el escapulario y le da la promesa del escapulario de Nuestra Señora del Carmen, que bueno, que ustedes ya conocen, o creo que hemos hecho también alguna reunión sobre el tema. Entonces, es bonito que en esta advocación
la primera advocación mariana de la historia, Nuestra Señora haya querido aparecer con ella, como uniendo lo antiguo con lo nuevo y con las promesas del futuro, ¿no? O sea, cómo Nuestra Señora del Carmen tendrá también es un papel en el reino de María. Eh, entonces, mientras los tres pastorcitos contemplaban los personajes celestiales, se operó ante los ojos de la multitud el milagro anunciado. Había llovido durante toda la aparición. Lucía, al terminar su coloquio con la Santísima Virgen, había gritado al pueblo: «Miren al sol». Se entreabrieron las nubes y el sol apareció como un inmenso disco de plata. A pesar de su brillo intenso, podía ser mirado directamente sin herir la vista. La multitud lo contemplaba absorta cuando súbitamente el astro se puso a bailar, ¿no? Entonces hizo dos movimientos, ¿no? Como va a describir ahora, girando sobre sí mismo y después en zigzag acercándose hacia la multitud. Giró rápidamente como una gigantesca rueda de fuego. Imagínense, una cosa impresionante, el sol girando como una rueda de fuego. Se detuvo de repente y poco después comenzó nuevamente a girar sobre sí mismo a una velocidad sorprendente. Debía ser un espectáculo bonito, porque Dios, los espectáculos, o sea, lo que sale de la mano de Dios es siempre bonito, ¿no? Es maravilloso, es grandioso. Finalmente, en un torbellino vertiginoso, sus bordes adquirieron un color escarlata, ¿no? Rojo, rojo profundo, esparciendo llamas rojas en todas direcciones. Estas se reflejaban en el suelo, en los árboles y los rostros vueltos hacia el cielo. Imagínense, todos veían, mirándose, se miraban unos a los otros, los árboles, veían todo con ese color escarlata, rojo, reluciendo con, no solo rojo, mire, con todos los colores del arco iris, entonces toda clase de colores. El disco de fuego giró 3 veces con colores cada vez más intensos. Tembló espantosamente y, describiendo un zigzag muy grande, se precipitó sobre la multitud que estaba asustada, ¿no? Claro, imagínense ver el sol que comienza con un zigzag acercándose hacia donde ellos estaban. Claro, se asustaron. Un único inmenso grito escapó de todas las gargantas. Todos cayeron de rodillas en el lodo pensando que serían consumidos por el fuego. Es impresionante, ¿no? Que la manifestación, ¿no? del sol debía estar acompañada de una gracia de serenidad, a pesar del temor, a pesar del susto, digamos. ¿Por qué? Porque no salieron corriendo despavoridos, ¿no? Sino que se arrodillaron, una actitud de fe, una actitud de un temor reverencial, no un temor servil, ¿no? De aquellos que están temiendo un castigo y no, quedaron tan, por así decir, admirados, ¿no? Por esa manifestación de Dios que cayeron de rodillas, ¿no? Eh, Muchos rezaban en voz alta el acto de contrición. Poco a poco el sol comenzó a elevarse, trazando el mismo zigzag, o sea, volviendo a su órbita, digamos, hasta el punto del horizonte desde donde había descendido. Se hizo entonces imposible fijar la vista en él. Claro, hasta ese momento ellos podían ver el sol. Sabemos que si vemos el sol directamente se nos quema la pupila, digamos, ¿no? La retina. No, pero ellos durante ese milagro pudieron ver el sol, pero después ya no. Era de nuevo el sol normal de todos los días. El ciclo de las visiones de Fátima había terminado, por lo menos hasta ese momento, ¿no? Los prodigios duraron cerca de 10 minutos. Todos se miraban estupefactos. Después hubo una explosión de alegría. El milagro, los niños tenían razón. Los gritos de entusiasmo hacían retumbar
sus ecos en las colinas adyacentes, y muchos notaron que sus ropas, empapadas minutos antes, estaban completamente secas. Otra manifestación de la bondad, del cariño, de ese cariño con detalle, ¿no? De una madre que se preocupa hasta eso, ¿no? Que no quedasen con las ropas mojadas, sino con las ropas secas. El milagro del sol pudo ser observado a una distancia de hasta 40 kilómetros del lugar de las apariciones. O sea, no solo lo vieron esa multitud de cerca de 70.000 personas, sino 40 kilómetros a la redonda. Bueno, y además eso fue publicado en los periódicos, incluso periódicos a veces hasta anticlericales, ¿no? Que desafectos, ¿no? de la iglesia, pero era algo incontestable, no podían negar la evidencia, entonces dieron noticia, ¿no? de ese milagro, y los periódicos de la época lo relatan. Entonces, ahí termina, ¿no? La última aparición, el relato de la última aparición, ¿no? Es justamente en el mes de mayo, ¿no? Pues el mes que dedicamos a la Santísima Virgen, el mes de María. Yo tengo unas fotos que son de la época, claro, en aquel entonces las cámaras eran, en fin, era muy difícil. Eran cámaras grandes, con trípodes, había que hacer todo, en fin, una preparación para poder sacar una fotografía. Y eran, claro, naturalmente en blanco y negro. Pero conseguí unas fotos que originalmente son en blanco y negro, pero han sido coloridas, no sé, o sea, coloreadas después, ¿no? Voy a ver si consigo mostrarles alguna. Aquí ven la multitud, ¿no? Reunida ahí en la cova, diría. A ver, tengo otra por aquí. Aquí viendo el milagro del sol, o en algún otro momento de la aparición, ¿no? Y aquí, bueno, la multitud llegando, ¿no? Ahí vemos seguramente una niña enferma, ¿no? Que llevada ahí por... Entonces, yo creo que les gusta. Pensé que les iba a gustar ver estas fotografías, y bueno, por eso no quería dejar de compartirlas, ¿no? Con ustedes. Pero bueno, entonces ahí vemos este ciclo de las apariciones de Nuestra Señora de Fátima, que como nos dice este relato, ¿no? No han terminado. O sea, todavía queda una séptima aparición que no sabemos cuándo será. Pero es interesante, ¿no? Que nosotros comprendamos que además de estas apariciones, después la Virgen se le apareció a Sor Lucía. Como les decía, ella después se hizo religiosa Dorotea, y en Tuy, Pontevedra, ¿no? Galicia, en el norte de España, la Virgen se le apareció para indicarle algo que ya le había revelado en las primeras apariciones, que su divino Hijo quería instaurar la devoción a su Inmaculado Corazón. Por eso en el oratorio, ¿no? que peregrina por los hogares, vemos la, es la Virgen de Fátima, sí, pero mostrando su Inmaculado Corazón rodeado de espinas, porque ella le indicó el 10 de diciembre de 1925, ¿no? Le mostraba su corazón rodeado de espinas por las blasfemias e ingratitudes de los hombres, y le pidió que difundiese la devoción reparadora de los primeros sábados de mes. Entonces, por eso, en el apostolado del oratorio, en fin, donde es posible, nos reunimos en una parroquia, en una capilla, en un conjunto, las familias que forman parte, no sé, en una urbanización, conjunto residencial, para atender este pedido de la Virgen, de la comunión reparadora. Ella dijo: quien eh, haga esta devoción, yo le prometo todas las gracias necesarias para su salvación en el momento de la muerte. Y esto estaba Sor Lucía, ¿no? En oración en la capilla ahí del convento de ella, ¿no? de la comunidad ahí en Tuy, Pontevedra, y la Virgen
les dijo, se le apareció y le dijo, mire, ¿en qué consiste esta comunión reparadora de los primeros sábados de mes? Primero, son 4 devociones que ella quiere que practiquemos, 4 actos de devoción. Primero, se confiese. Segundo, comulguen. Tercero, recen el rosario. Y cuarto, hagan 15 minutos de meditación. Claro, si tenemos la oportunidad de ir y estos 4 actos de devoción, hacerlos con el fin de reparar, de desagraviar el Inmaculado Corazón de María. Claro, si vamos a una Eucaristía el sábado, y podemos comulgar, ¿no? Sor Lucía le preguntaba a la Virgen, ¿y si el sábado no podemos ir a misa? No tenemos cómo recibir la comunión. ¿Ahí cómo hacemos? Bueno, pueden comulgar el domingo, ¿no? Esa comunión del domingo siguiente al sábado, al primer sábado, vale también para atender este pedido de la Virgen. Si no podemos confesarnos, la Virgen decía, bueno, pueden confesarse en la octava, 8 días antes o 8 días después, o por último, durante el mes. Claro, sabemos que a veces es difícil conseguir la confesión, un sacerdote que pueda atendernos en confesión. Bueno, entonces podemos hacerlo hasta 8 días antes, 8 días después o incluso durante el mes. Pero lo que sí podemos de todas maneras hacer, ¿no?, es rezar el rosario, ¿no? Ojalá lo recemos todos los días, pero especialmente ese primer sábado ofrecerlo en desagravio al Inmaculado Corazón de María y después hacer 15 minutos de meditación sobre los misterios del rosario. La meditación es muy fácil, ¿no? La meditación nosotros primero tenemos que colocarnos en la presencia de Dios, estar recogidos, serenos, desligarnos de las otras situaciones que nos puedan rodear. Y para eso es muy importante hacer primero una composición del lugar. Y nos imaginamos algo que nos atraiga, no sé, por ejemplo, el nacimiento del niño Jesús en el portal de Belén, o el Calvario, Jesús en la cruz, eh, la Virgen al pie de la cruz, San Juan, las santas mujeres, o el descendimiento cuando llega San Nicodemos y San José de Arimatea y lo descienden de la cruz, ¿no? O Jesús en los brazos, en el regazo de la Virgen, ¿no? Después de- de haber sido descendido de la cruz, ¿no? Entonces nos imaginamos la escena, vemos los detalles, cómo estaba la fisionomía de uno, de otro, cómo estaban vestidos. Y ahí, claro, mientras más tengamos condiciones de enriquecer la escena, más nuestra atención se fija. Y ahí vamos mm, pidiendo, contemplando, rezando. Y les aseguro que el tiempo se pasa muy rápido. Pero por eso siempre, además, como una ayuda, todos antes al primer sábado de mes, ¿no? Todos formamos parte, ¿no?, de la comunidad que tenemos en WhatsApp y se mandan, además de algunos avisos, mensajes, noticias, vídeos, etcétera, mandamos siempre el jueves o el viernes anterior al primer sábado un texto con una meditación que puede servir para ese primer sábado, que podemos usarlo, ¿no?, en la parroquia, en una capilla, o si hacemos el primer sábado en familia o en un conjunto, digamos, ahí tenemos el texto para hacer esa meditación, esos 15 minutos de meditación, que es sobre todo un acto de amor, ¿no? Un acto donde nosotros manifestamos nuestro amor, queremos reparar, queremos, en fin, pedir también, ¿no? Porque tantas cosas que podemos pedir. Pero bueno, yo creo que ya hemos llegado, ¿no?, a nuestro tiempo, así que vamos a agradecer a Nuestra Señora de Fátima por todas las bendiciones que a través de ella nos han venido, ¿no?, con sus mensajes, con su indicación de rezar el Santo Rosario. Y vamos a seguir haciendo este apostolado, es decir, difundiendo cada vez más el apostolado del oratorio, que el oratorio vaya encontrando cada vez más nuevos hogares, ¿no? Tengamos en cuenta sobre todo a familias, ¿no?, matrimonios jóvenes que no saben rezar el rosario,
que tal vez ni siquiera van a misa, ¿no? Nos alimentan de los sacramentos, principalmente del Santísimo Sacramento, que es la Eucaristía, y que entre tanto viven en medio de un mundo lleno de dificultades, tentaciones, problemas. Los hijos también a veces no reciben una buena formación, no saben tampoco rezar. Entonces, tengamos ese espíritu de apostolado, ¿no? Eh, Como nos indicaba nuestro Señor, ¿no? En este último domingo del Buen Pastor, seamos también pastores, ¿no? Vayamos, si tenemos un vecino, en fin, un amigo que podemos ir y ofrecerla, ¿no quieres recibir a la Santísima Virgen un día del mes en tu casa? ¿No? Ese día rezas el rosario en familia, en fin, va a ser una fuente de bendición. Vamos a atender sobre todo el pedido que Nuestra Señora nos hizo de rezar todos los días el Santo Rosario. Entonces, seamos apóstoles, no perdamos esa oportunidad. Tal vez no conocemos a los vecinos, no importa, tocamos la puerta. Puede ser que se cierren como en Belén, ¿no? Tantas puertas se cerraron, pero no, puede ser que se abran. O sea, no tenemos que desanimarnos por una negativa, sino tenemos que... El apostolado es árido, es difícil, ¿no? No, no vamos a recibir aplausos ni vítores, no, pero lo hacemos por amor a Nuestra Señora, por amor a las almas, ¿no? Lo que ella tanto... es un sacrificio, por ejemplo, que claro, como les repito, no está mal ayunar, en fin, hacer sacrificios, digamos, en nuestro cuerpo, pero qué sacrificio más bonito es contundir nuestro egoísmo, nuestra comodidad, nuestro miedo escénico, ¿no? ¿Qué dirán? Porque yo estoy tocando la puerta del vecino con el oratorio, a ver si quiere recibirlo. No, no tengamos esos miedos, ¿no? Eso es un sacrificio realmente agradable a Nuestra Señora y que va conquistando gracias. ¿Está bien? Entonces, vamos a rezar la salve a Nuestra Señora, pidiéndole que ella les ayude, les bendiga. Cuenten siempre con las oraciones de este Padre, que en fin, con todo cariño en fin, está por lo menos animando de momento este apostolado y les doy la bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti clamamos, los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bueno, muy bien, ya estamos a las puertas del mes de mayo, así que esforcémonos en hacer un especial apostolado en este mes dedicado a la Virgen, a Nuestra Señora de Fátima, y nos vemos justamente, ¿no?, a finales de mayo para nuestra siguiente reunión de formación mensual. Si quieren sugerir algún tema, pueden escribirlo en los comentarios y con mucho gusto, a la medida de nuestras posibilidades, lo atendemos. Que la Virgen les llene de fuerza, ánimo al combate. Salve María.